¿Qué hacemos? ¿Hacemos un programa como siempre o como nunca? Como nunca. Venga, va. Como nunca. Vale, ¿hemos decidido todos como nunca? Como nunca. Venga, vale, pues voy, empiezo. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos en el capítulo 50 y tantos. ¿Cuál es mi cámara? Esta es. Estamos muy contentos de estar aquí todo el santo día, porque todos los días son santos. Porque el Señor ha santificado todos los días. Estamos aquí. Amén. Van muchas horas hoy, con Andrés Pérez, con Félix Ortiz. Me los han cambiado de sitio, ya no estoy desubicado. Pero lo primero y principal, Andrés, ¿tú cómo estás? Pues ahí, Andrés, ¿tú cómo estás? intentando avanzar Dímelo. la reserva para la cena. Vale, ¿y cómo están las nenas? Bien, verano, ¿Verano? casita. Sofía ayer vino de campamento, muy contenta. ¿Campamento cristiano? Campamento Montelú. ¿Pagano? Campamento Montelú. Ahí estaba mi hermana dirigiendo el Eso es campamento. historia. Eso es Historia del cristianismo. valenciano. Muy Así bien. es. ¿Cómo están las nenas? ¿Reservo a las qué? 8 y… Pues son las 7:06, yo diría que a las 8 y 8:15. 8 y cuarto porque en sala. Sala. Estamos muy contentos del tema que estamos trabajando esta tarde. Pues sí, como veis, estamos en un espacio diferente. Obviamente es uno de nuestros estudios de Academia de la Biblia, de tantos que tenemos. Porque el tema que vamos a trabajar hoy es un temazo. Nosotros todo lo hacemos perfecto, si no, no lo hacemos en Academia de la Biblia. Me estás poniendo muy nerviosa, Andrés, Perdón, con la es que- reserva. es que estaba poniendo 8:15 al final. Sí, para 4. Venga, para 4, porque obviamente siempre contamos con la inestimable ayuda de nuestro productor Guillén San Pedro, que también es perfecto, no falla nunca, nunca deja el audio apagado, No, nunca Ni- nos hace repetir 4 ni hace repetir las cosas. Y estamos muy contentos también de tener, obviamente, en el capítulo 50 y tantos, a Félix Ortiz. Félix, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Aquí está? estoy. Félix, ¿eres alérgico a algo? Que tengo que ponerlo aquí en la reserva. Bueno, a los calvinistas, pero aparte de eso, ¿no? Muy bien, un saludo a los todos calvinistas. nuestros seguidores calvinistas del podcast de Academia de la Biblia. ¿Listo? ¿Listo ya? ¿Reservado? Reservado. Muy bien. Y bueno, yo estoy bien, gracias por preguntar, Andrés. Me siento Se un te poco. ve bien. Gracias. Me siento un poco desnudo. ¿En qué sentido? Mis orejas. No tienes Claro, cascos. sin auriculares. Sin cascos. Y tengo un poco complejo de orejón. Y aparte, ¿sabes que las orejas. Yo he aportado mucho a ese complejo de pequeño. Sí, tú me decías Sí, yo orejón. te he hecho Yo no me mucho acuerdo. bullying con Yo eso. he bloqueado esos recuerdos, tío. Los Tengo los traumas traumas. gordos. Tengo eso bloqueado. Pero no, ¿sabes qué pasa? Que las orejas y la nariz es una cosa que nunca deja de crecer. ¿Tú sabías Es eso? verdad. Y eso cada vez uno se va haciendo más tal. Entonces, bueno, pues me siento un poco. Dumbo, no soy un poco perfecto. Dumbo. No soy perfecto. Una buena entrada. No soy perfecto. Porque hoy, efectivamente, vamos a hablar acerca de la perfección, ¿no? Porque, claro, la Biblia es un libro que de lo que trata es de que seamos perfectos. O sea, es un libro de moralidad, ¿no? Que nos tiene que decir así es como tienes que hacer las cosas y si no das la talla, o sea, este es el listón bíblico, ¿vale? Si tú estás aquí, tú no vales. Tú tienes que estar perfecto. Podemos poner en pantalla lo de Ironía modo on. Por si acaso. Bueno, Félix, aprovechando que estás aquí, queríamos hablar de la perfección y de cuánto daño ha hecho esta teología tóxica, vamos a puerta gallola, así, a toro bravo, de que hay que ser perfectos, que hay que no pecar o pecar lo mínimo posible, estos niveles de esta santidad es pecar poco o nada, ¿no? Y ir con estos dedos acusadores los unos a los otros. ¿Qué nos puedes decir de esto y realmente qué es lo que plantea la Biblia? Así, por si alguien tiene prisa que tiene que irse, ¿cómo dirías? Oye, vamos a hablar de esto. El que no le interese, pues oye, que se vaya a otro canal. Pues vamos a hablar de que no hace falta ser perfecto, así que si no te interesa, te puedes ir a otro canal. Si quieres Pero ser es de lo que perfecto, vamos a hablar. Si quieres ser perfecto, ve a otro canal. Este es un podcast para imperfectos. Me Muy gusta bien, eso me porque vamos a ver qué conexiones culturales vamos a hacer, hemos preparado varias, pero hay un libro muy bonito de John Burke que se titula No se admiten personas perfectas. A mí me gustó mucho, me inspiró y me ayudó a entender la iglesia que quería, la comunidad que quería, una comunidad de gente imperfecta. Ya está, fíjate cómo empiezo. Sí, muy bien. Ah, mira, no le he dado play. Perfecto. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que continúe? Sí, Bueno, la verdad es que… Ay, pobrecito, perdona, ha sido Pobre sin Lego. querer. sí. No, realmente creo que es un tema tremendamente importante porque hay mucha gente que sufre de lo que yo llamo la trampa de la perfección. Ujú. Esta idea de que hemos de ser perfectos. Y la perfección en sí misma es una trampa porque todo lo plantea en términos de o bueno o malo, Ujú. o correcto o incorrecto, o blanco
o negro. Absolutos. Y no, absolutos. Con las personas también, buenos y malos. Sí, sí, pero fíjate que no nos da espacio para ningún tipo de progreso ni para ningún tipo de crecimiento. O eres perfecto o eres imperfecto. No hay posibilidad entre medio, no queda absolutamente nada. Y probablemente cuando estamos hablando en estos términos siempre nos centramos en lo que falta y no en lo que hemos obtenido. A veces cuando trabajo como coach y trabajo con equipos, hay equipos que me dicen, es que nuestro jefe, si el objetivo era 100 y hemos conseguido 90, es incapaz de reconocer y valorar el 90 que hemos hecho. Siempre se está fijando en el 10 que falta. Y eso genera un sentido de frustración y de desánimo muy grande en la gente. ¿Para qué esforzarme? Pero es que los cristianos somos muy así, ¿no? Somos muy pecadocéntricos. Es que está fallando en esto, es que todavía te falta esto, todavía esa actitud es como muy limitante, ¿no? Muy se te quita las ganas de todo. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? No. Que te lleva la actitud... Cuéntame. ¿Te imaginas de Jenkins? ¿Es tu padre? Perdón, chicos. No lo que pasa es que esto lleva a la actitud de perdidos al río. Exacto. Es decir, trabajando con gente joven, he conocido mucha gente que ante la imposibilidad de llevar estos niveles de perfección que se le pedían han dicho, pues oye, ¿sabes qué? Lo dejo todo, vivo mi vida y por lo menos me quito el sentido de culpa, vergüenza y de imposibilidad. Eso tiene un nombre en psicología, la indefensión aprendida. ¿Ah, sí? Es decir, el hecho de que, bueno, ¿para qué lo voy a intentar? Es decir, ya Tal cual. de perdidos al río, y de hecho no hay nada mejor para repetir una conducta que la culpa. Ya, como ya no tengo más remedio, no tengo solución, pues ya soy un adicto, soy un lo que sea. Entonces ya está, ni lo intento porque ¿para qué? Sí, de alguna manera, fíjate que es, bueno, ya no vale la pena que haga, como tú has dicho, más intentos, como cuando hacemos un régimen. Un día te pasa y luego ya te pegas un atracón porque total, como no sirve para nada. No sé de qué me estás hablando. ¿No? Pues a mí me suena muy a menudo. Sí. No, pero creo que esto es algo tremendamente importante porque genera mucho sentido de culpa y genera que haya mucha gente que vive realmente espiritualidades que son agónicas. Y no lo digo en broma, mucha gente que deja la fe ante la imposibilidad de vivir un nivel de perfección que no pueden y por más que se esfuercen no pueden. Y siempre hay una comunidad alrededor acusadora, juiciosa, que está poniendo de manifiesto todos aquellos fallos que se están cometiendo. Yo voy a levantar mucho la mano porque quiero como interrumpiros mucho, ¿vale? Es que he perdido... Raro, eso no es que perdí... es nuevo. Ya lo sé, No Andrés, lo pero haces es que nunca. perdí esto de interrumpir, el don de interrumpir, que es un don que el Señor me ha dado, lo he perdido. Entonces quiero recuperar mi esencia, ¿vale? Entonces, pero voy a levantar la mano voy a interrumpir, ¿vale? Porque estás diciendo algo súper interesante, pero me encantaría aterrizarlo porque realmente yo creo que es que es muy tóxico. Ese énfasis de la perfección y de ir señalando. Y la pregunta es, ¿de qué manera se traduce en las comunidades cristianas y en nuestra interpretación bíblica esta cuestión tan tóxica de perfección? ¿Cuáles son las frases que escuchamos o los highlights o la manera pastoral o bíblica de meter esta caña de la perfección como algo malo? ¿Qué decimos? Yo antes que meterme en ese terreno estaba pensando, va por ahí también, en la disonancia que tiene que vivir una persona con esta presión al leer pasajes como, por ejemplo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y de repente se ven en una experiencia de fe que va por otra dirección totalmente y que parece que seguir a Jesús es más difícil que dejarse llevar por otros relatos o por otros estilos de vida, ¿no? Y es duro porque esa persona entonces en ese momento tiene que decidir o Jesús me está mintiendo o yo no soy una persona capacitada por el Espíritu Santo. El Señor a mí no me ha escogido para vivir una vida perfecta. Perdona que no he respondido a tu pregunta, Alex. Pero no, gracias. Pero era muy interesante lo que has comentado. Sí, yo quería decir que en mi ejercicio pastoral me encuentro personas que van al texto y les han metido un sistema operativo de tanta culpa y tanta de que no llego a la perfección, que cualquier texto que leen que tiene que ver con, yo qué sé, las 10 vírgenes, ¿sabes? El tema del aceite. Ostras, es que me va a faltar aceite, no voy a entrar, ¿no? Es como que ya vamos con un montón de miedo porque no somos perfectos y no voy a conseguir listón, y entienden, teóricamente, la salvación por la gracia, ¿sabes? Entienden la gracia de Dios, el amor de Dios y tira para adelante. Pero algo ha pasado, algo les han dicho, hay una tecla ahí que el acercamiento bíblico también es súper tóxico. Y además, muchos de los vídeos súper populares en redes sociales, cristianos, de predicadores, son predicadores que te hacen sentir realmente mal con tu vida. Y
cuando tú lees los comentarios que acompañan Amén. esos vídeos son amén, verdaderamente alguien está predicando La la sana pureza doctrina. del evangelio, Menos la mal. sana doctrina. Y es una lástima, tío, Vaya. que hayamos torcido Sí. el evangelio en ese Por- sentido. Y la frase, perdona, es que me ha venido la frase, yo he hecho la pregunta y no tenía la respuesta y ahora sí. La frase es, nunca es suficiente. O sea, nunca es suficiente. Te sales de la prédica esa de YouTube o del reel ese que te han puesto en Instagram o de tal, diciendo, che, nunca es llego, suficiente. No llego. Nunca es suficiente. Tienes que orar más. Me caché la porra. Pero puedes orar 2 horas, que siempre hay que orar más. Jesucristo es suficiente, A pero ratos. pero no tanto. Claro. Sí, y luego la otra, perdón, ya está, ya he recuperado el don. El hecho de. El que lo dice, tío, el que lo dice lo es. O sea, yo pienso en ese que está diciendo nunca es suficiente y digo, ¿y tú? Tú sí. O sea, tú también tienes que estar un poco viviendo o en una paranoia de que tú sí que te crees que estás perfecto, o estás haciendo una especie de catarsis de tu propia imperfección. Porque tú estás muy diciendo. O estás sufriendo con la Estás culpa diciendo porque tú, y mucho. estás haciendo una especie de exorcismo de tu propia imperfección. Y no es más fácil decir, che, pues oye, estamos aquí, tiremos para adelante y a lo mejor la perfección es otra cosa. Ya está. Ya está. Bueno, a mí me gusta el hecho de que la Biblia es un libro de gente imperfecta, que escribe para gente imperfecta y que acepta la imperfección. Y a mí me parece que eso es tremendamente liberador. De hecho, yo no encuentro ningún lugar en la Biblia donde se diga que tenemos que ser perfectos, íntegros, sin mancha, sin tacha de ningún tipo. Entonces No te encuentro sale- ni un solo versículo. Pero entonces te sale el hater. Hater. En X. En X, Ojo. ya no es en Twitter. Ojo, que estamos estrenando Red X. social. Elon Musk. Ya no eres Twitter, ya no es un Alex, pajarito. Alex ya no tiene haters en Twitter. Tengo haters en X. En X. Ojo. Porque ahora vienen los haters que te dicen, pero Félix Ortiz, tú Has dicho que Tú la has Biblia- dicho que la Biblia lo dice, que hay que ser perfectos y claramente en Mateo capítulo 5, versículo 40. ¿Y qué? 8. Versículo 48 dice claramente Mateo, de su tinta y pluma, escrito en piedra, en el Sermón del Monte, Mateo de 5 al 7. Sed perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Y recordad que si no sois de vuestro Padre, es vuestro Padre el diablo. Ojo. El padre de la mente. Esto ya lo digo yo, eso ya es mi añadido. Pero Esa es tu nota editorial. sí, se me nota al pie. Pero ¿qué tendrías que decir a alguien que con toda la inquietud y sinceridad dice, pero hay que ser perfecto, es como nuestro Padre es perfecto, ¿no? Sí, yo creo que es muy bueno el poder hacer esta explicación, porque cuando Jesús está diciendo Mateo 5, Espérate, cuando Jesús está hablando en Mateo 5:48, Mm. la palabra griega que está utilizando es la palabra telema. Y la palabra perfecta, la palabra perfecto que se utiliza, la palabra telema no significa para nada carencia de pecado, integridad total y absoluta desde el punto de vista moral. Telema es una palabra muy interesante, que significa que algo es perfecto cuando está llevando a cabo el propósito para el cual fue diseñado. Por ejemplo, este micrófono es telema en la medida en que nos permite transmitir la voz. Esa cámara es telema en la medida en que permite que la visión pueda ser captada y transmitida. Este móvil, este celular es telema si nos permite poder hablar con otras personas, poder leer la Biblia, poder hacer transferencias bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor Jesús, y en el contexto en el que nos lo está diciendo, es el contexto en que dice que Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos, y envía la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Porque nuestro Dios no puede dejar de hacer el bien, porque es ontológico para Él. Él es amor y no puede dejar de hacer el bien incluso a las personas que son malas. Consecuentemente, en este contexto es que dice Jesús, vosotros tenéis que ser perfectos, es decir, hacedores del bien, en la medida en que vuestro Padre es perfecto. Es decir, en la medida en que tú y yo estamos haciendo el bien, en la medida en que imitamos a Dios, ese Dios que nos dice que hagamos bien a todos, ese Dios que ha rescatado un pueblo celoso para la práctica de bien, en ese sentido tú y yo somos perfectos, pero no en el sentido de integridad, carencia absoluta de pecado, porque la Biblia es todo lo contrario. Lo que nos habla es de progreso y no de perfección. Sí, aquí está el tema de que la palabra perfección o de que este micro es perfecto no quiere decir que sea el mejor micro.
Y que el móvil sea perfecto no quiere decir que sea el mejor móvil. Si cumple su sino propósito, que está cumpliendo con su propósito. Esta claro. es la idea. Sin embargo, el tema de la perfección a nosotros nos lleva, desgraciadamente, también al tema de la comparación, por ejemplo. O sea, nos medimos en rankings. Al final es quién es más perfecto, porque solo hay uno perfecto, ¿no? Y no ayuda mucho, creo, a nuestro progreso como discípulos de Jesús. Lo otro que has propuesto, que me parece la clave, es que hablar más de crecimiento o hablar más de proceso o de progreso que de perfección. Fíjate que es interesante porque 2 Timoteo 3, 15, 16, donde se habla de que toda la palabra es inspirada por Dios, precisamente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, telema, preparado, capacitado, equipado para toda buena obra. Es decir, nuevamente estamos con la idea de hacer el bien, de vivir el bien, porque cuando tú y yo hacemos el bien, somos perfectos en la misma medida que nuestro Padre es perfecto. Pero a mí me gustaría enfatizar mucho que la Biblia habla de progreso y que lo importante en la Biblia es el progreso y que una y otra vez este es el mensaje que aparece en las Escrituras. Porque cuando hablamos de perfección, ya está. O bueno o malo, o lo eres o no lo eres. Pero cuando hablamos de progreso, puedo mirar hacia atrás. Puedo ver que no soy la persona que era. Todavía no soy la que debo de ser, pero voy en camino y voy en progreso. Y déjame que mencione algunas de las citas bíblicas que son fundamentales, ¿no? Cuando Pablo dice, no lo he conseguido yo, no soy perfecto, pero olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, ¿no? O Pablo cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a ese varón perfecto. Al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4, lo tenía por aquí. O Gálatas 4:19, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero para mí la que me encanta, la que realmente me motiva, estas me motivan igual, ¿verdad? Pero la quiere decir que hay versículos que no te motivan. No me motivan tanto. Tanto como este. Vale. Juan, escribiendo en su primera epístola, cuando dice, hijitos míos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero algún día seremos. Y me encanta esta tensión, ¿no? Algún día seremos semejantes a Él, pero todavía no. Por lo tanto, es la admisión de una realidad, de que hoy no soy lo que debería de ser. Algún día lo seré. Eso me da margen. Sí. Eso me da libertad, eso me quita culpa, me quita vergüenza. Eso no quiere decir que frivolice, eso no quiere decir que no me esfuerce, pero no se espera de mí la perfección, sino que vaya progresando, ¿no? Que vaya creciendo. Me gusta mucho de ese pasaje cómo empieza Juan, ¿no? El hijitos míos. Hijitos. O sea, hablar desde ese carácter, pues eso, pastoral y de padre, que infunde mucha gracia la manera en la que aborda el tema. Sí, y que hay una trampa ahí cuando uno cree que la perfección es esa condición ¿no? Claro, es súper limitante, es paralizante, porque de lo que se trata en la Escritura, el Nuevo Testamento, es de seguir a Jesús, de ser como Jesús, de ir con Él en medio de nuestras imperfecciones, porque si hay que ser perfecto, en el sentido de no pecar, ¿no? Hay que no pecar para seguir a Jesús, pues entonces nadie hubiera seguido a Jesús. Y es todo lo contrario, o sea, es seguir a Jesús para aprender, estar en ese camino para aprender a ser lo que debemos ser. Es que la culpa no nos impida seguir a Jesús, si Él te está llamando, no te llama porque eres perfecto en el sentido negativo, sino ven, yo te voy a enseñar a vivir, a ser lo que tú tienes que ser. Vamos a caminar juntos, ¿no? Pues sí, me gusta que Génesis, por ejemplo, Dios inaugura la creación, pero la creación no está terminada. O sea, en ese sentido la creación no es perfecta. La creación tiene que seguir avanzando. En el caso de Jesús, vemos que Jesús nace, pero Jesús tiene que seguir creciendo en estatura, tiene que crecer en sabiduría. Y de la misma manera, ese nuevo nacimiento a nosotros nos dice que no estamos terminados, que tenemos que seguir en ese proceso de crecimiento, lógicamente sin culpa, o sea, es admitiendo que tenemos que vivir diferentes etapas en nuestra vida. Sin duda, pero qué interesante es cuando yo puedo mirar hacia atrás y puedo ver el trabajo de Dios en mi vida. Claro. Y enfocarme no en lo que todavía me falta, sino enfocarme en todo lo que Dios ya está haciendo. Y vuelvo a insistir, porque siempre hay los defensores de Dios. ¿Puedo hacer yo defensor de Dios? No, como si Dios necesitara que alguien lo defendiera. Pero qué interesante cuando tú puedes ver que yo que soy
abuelo y cuando veo a mis nietos progresar en sus pequeños pasos, ¿no? Y ir adquiriendo nuevas destrezas y nuevas habilidades y la maravilla del lenguaje, y te das cuenta de que son gente en proceso, ¿no? Yo no los mido con lo que deberían de ser o con el prototipo que tienen que llegar a ser. Entonces esta mirada amorosa de Dios hacia mi progreso, hacia mis esfuerzos, hacia mi irme pareciendo cada día más a Jesús, a mí me llena de satisfacción. Sí, es que, bueno, ahora perdona que te interrumpa, ahora voy a hacer... Defensor de Dios. No, te he hecho el capote, porque ahí más toca la patata. Porque, claro, es que en ese sentido, pensando en mis hijos, la idea es que, no sé si estoy cometiendo una herejía muy grande, pero para mí mis hijos son perfectos. Es decir, en su proceso, ese momento que están viviendo para mí es perfecto. Me hacen sentir que están creciendo, incluso en sus tropiezos. Son perfectos, incluso en su frustración que han sentido. Qué genial cuando no lo consiguen y papá, ayúdame, ¿no? Para mí eso es perfecto, o sea, y tanto es así que yo como padre, yo quiero que ellos que crezcan, que cada vez sean más autónomos, pero por otro lado, a veces uno dice, uy, me encanta este momento, esta etapa de su crecimiento, y a veces uno dice, uy, que no crezcan, ¿no? O sea, no es aplicable a la vida cristiana, pero yo sí que veo a Dios que quizá estamos dándole una mirada muy tóxica acerca de cómo Dios nos ve en este proceso de crecimiento como hijos, y está diciendo, oye, y que aplaude cada uno de nuestros progresos y que lo celebra y que además le dan gloria a Él, porque Él está trabajando en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y estar todo el tiempo diciendo, es que nunca es suficiente, es que tal, en realidad, al final habla de una falta de fe en Dios. Sí, y de una falta de amor y de confianza, ¿verdad? Es una relación basada en el miedo, basada en el desempeño. Es decir, ese desempeño es lo suficientemente aceptable para Dios, para que me ame, para que me acepte, para que me quiera. Estoy rindiendo lo que se espera de mí. Y nuevamente, no estamos hablando de frivolizar el pecado, ni estamos hablando de sentarnos a la Bartola, es decir, sin esforzarnos. Esfuérzate en la gracia, esto ya lo dice Pablo, pero no es lo mismo esforzarte en la seguridad que esforzarte en el miedo. No es lo mismo saber que si fallas eres amado, aceptado, querido igualmente. Es muy diferente que si fallas, encima te puede caer una lepra o un cáncer. Sí. Entonces la tensión, el miedo, la vergüenza genera una tensión y genera realmente una espiritualidad tóxica, totalmente tóxica. Yo no sé si lo hablaba ayer contigo, era con otra persona. Mi familia tenemos un testimonio muy bonito, es el testimonio de mi abuelo por parte de padre. Él era alcohólico y tenía muchos vicios, y en un momento en el que mi padre pasó por una enfermedad con 6 años en la que no se sabía qué iba a pasar con él, los médicos pensaban que iba a morir, una señora mayor le compartió el evangelio a mi abuelo, y mi abuelo dijo, bueno, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo cambio mi vida radicalmente. Y mi padre se sanó y mi abuelo cambió sus hábitos, al menos los más notorios, que tenían que ver con el alcoholismo y otras adicciones, las cambió de la noche a la mañana. Y esto en mi familia ha sido un doble filo, porque por un lado ha sido qué bonito, qué inspirador ver cómo Dios puede transformar la vida de una persona, y dio el pistoletazo de salida al evangelio en mi familia, pero por otro lado ha sido como una enseñanza de que eres capaz de cambiar las cosas de la noche a la mañana. Sí que se puede, ¿no? Puedes llegar a esa perfección. Mi abuelo nunca quiso demostrar que él era perfecto ni nada de eso, sino que ocurrió así en su vida. Y a mí me pesó mucho eso. Y tardé en darme cuenta de que Jesús me quería acompañar en un proceso de transformación. En ese sentido, los discípulos de Jesús en la Biblia para mí han sido claves, o sea, especialmente creo que Pedro, ¿no? Es como ese discípulo que está viviendo un proceso que parece que ha aprendido algo, un paso para adelante, 2 para atrás, ¿no? Pero bueno, creo que muchas personas tienen esta idea de que la conversión debe ser algo automático y que tu vida debe cambiar instantáneamente o algo está realmente mal en tu vida. Por eso insistimos tanto en la idea de progreso, que es algo que aparece en la Escritura. Y para mí hay un versículo que también me resulta increíblemente motivador, ¿no? Cuando el libro de Proverbios dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. A ver qué vas a decir. Voy a decir una cosa muy interesante. A ver qué vas a decir, Félix.
Proverbios 24:16, para aquellos que queráis seguirlos. Pero es interesante, primero el número 7 es un número simbólico en la Biblia, que no implica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 únicamente, sino el valor simbólico. ¿Te imaginas? A la séptima, a la octava ya se la acabó. lepra. Exacto. La lepra que te Lo cae. faltaba. Pero me gusta en este versículo el hecho de que se da por sentado de que el justo va a caer. Adiós. Se da por sentado. Y no que caerá una vez, sino que caerá varias veces. Entonces, lo que me gusta es esta expectativa de que vas a caer. Es decir, que cuando yo te decidí salvarte, decidí tener una relación personal contigo, Lo sabía. ya tenía delante de mí todas las veces Sí. en que las promesas iban a ser rotas, las inconsistencias iban a volver a flotar, ibas a quebrar tus compromisos de que esto o aquello no Te ibas a volverá a fallar a ti pasar mismo. nunca más. Y así te acepté y así te llamé. Lo que me gusta de este versículo es que lo que diferencia al justo del injusto o del pecador, según la Escritura, no es que uno cae y el otro no cae, es la capacidad de resiliencia y de levantarse del justo. Entonces, a nadie le sorprende que el justo caiga, al menos no a Dios. Al menos no a Dios. Nos puede sorprender a nosotros, porque gestionamos impresiones, ¿verdad? Siempre queremos ver cómo los demás nos perciben, pero a Dios no. Ahora, lo que Dios valora es mi capacidad de levantarme, mi capacidad de volver, ¿no? Y de continuar en este camino de progresión. Entonces, esto es brutal, esto es fenomenal, la libertad que esto nos da, el saber que Dios ya tiene esta expectativa, que ya lo espera, que ya lo sabía y que sabe más de las caídas que yo soy capaz de prever, ¿no? Sí, me gusta la idea de que ¿Mientras sales habla? un creyente sí que vas a hacer algo. Te has dejado el cable, te vas a No, gustar. porque creo que nos han apagado el aire. Y Ah, vamos a vale, empezar vale. a sudar Chufa al aire, Andrés. Y hacía yo que me ahogaba. Es que esto no es perfecto. Quiero que esta cita sea perfecta. No es telema. No es telema. No, el punto que estaba diciendo, que estaba pensando mientras tú hablabas, era el hecho de un creyente no es tanto alguien que nunca falle, sino que nunca deja de intentarlo. Es decir, que sigue confiando en la obra de Dios en su vida, en su corazón. Y a veces cuando uno tira la toalla, saber que Dios no la tira contigo y que está por ti. Y que Él se ha comprometido a sostenerte, a ayudar a levantarte y que cuenta con tu imperfección y aún así dijo, sí quiero, ¿no? Esto me hace pensar en el momento de la boda, ¿no? En un matrimonio. No se casan dos personas perfectas, sino se casan para un proceso, no para decir a partir de ahora nuestro matrimonio va a ser perfecto, sino vamos a construir juntos una historia donde va a haber de todo, va a haber perdón, va a haber errores, va a haber fallos, pero también va a haber restauración, va a haber crecimiento, conocimiento mutuo y bueno, creo que es muy, muy sanador esta perspectiva de 7 veces cae el justo, no como excusa para decir, oye, ya tengo aquí la lista, son 7 que voy a caer, pero sí esperanza para el pecador. Para nada, porque yo creo que precisamente la gracia es lo que nos impide seguir pecando, digamos, de manera intencional. ¿No? Ya no pecas tranquilo. No, ya no pecas tranquilo. Y además nunca sabes quién te va a ver. Exacto. Pero el asunto es la gratitud hacia lo que Dios ha hecho por ti. Es lo que te lleva a levantarte y en agradecimiento a tanto amor recibido, continuar otra vez, ¿no? Pero creo que esto está implícito en el carácter de Dios, ¿verdad? Jeremías, en Lamentaciones, en el capítulo 5, 22 y 23, ese pasaje que es tan increíble, ¿no? Y tan poderoso, ¿no? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, ¿no? Sus fidelidades y sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? La idea de que el depósito de gracia, el depósito de misericordia es renovado día tras día tras día. Cuando Pablo dice pecadores de los cuales yo soy el primero, lo podemos ver como una figura de lenguaje o lo podemos ver como una realidad. Una conciencia plena de Pablo de su propio pecado. Porque yo tengo mucha conciencia de mi pecado. Y es mi conciencia de pecado lo que me lleva precisamente a valorar la misericordia y la gracia de Dios. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Y no es al que mucho se le perdonó, mucho ama, sino al que mucho se le continúa perdonando, mucho ama. Entonces, esta idea de la reserva de gracia de Dios renovándose cada mañana de nuevo es fenomenal, porque si lo unimos a que se espera de nosotros progreso, se espera que caigamos,
se espera de nosotros que nos levantemos y su gracia se renueva día tras día. Eso es brutal para vivir con libertad, sin miedo, sin vergüenza, ¿no? Sí, que no es solo el hecho de al que mucho se le perdona, mucho ama, como si hubiera personas a las que Dios le ha perdonado más o menos, sino más bien el que es consciente de cuánto le ha perdonado el Señor. Ese depósito de gracia es la energía pura. O sea, yo creo que el perdón de Dios es el gran motor de la vida del creyente. Y el perdón tiene un sine qua non, es decir, hay algo que perdonar, o sea, hay algo que hacer. Y decía C.S. Lewis, me ha venido a la mente cuando hablabas de la conciencia de pecado, la conciencia de error, que C.S. Lewis decía, a ver, yo es que excuso fácil a los demás, porque yo no estoy en la mente de los demás, pero yo sí me veo por dentro, yo sí conozco mi historia y conozco de los cuales yo soy el primero, ¿no? Esta idea de que a los demás los veo por fuera y los puedo excusar, pero a mí mismo no. Y no para tener esta idea condenatoria, sino todo lo contrario, para celebrar esa gracia de Dios que actúa poderosamente en mí. Y creo además, otro punto, y es que en la medida en que uno crece en el Señor, en la medida en que uno madura o es perfecto, no va necesitando menos gracia, sino que también Dios te va revelando cuánto hay de esa oscuridad en ti y cuánto Dios tiene que ir trabajando y uno dice, macho, necesitas más. Necesito más gracia, más misericordia, más corazón por el miserable de parte de Dios para mí, ¿no? Claro. A más madurez, más conciencia de pecado Exacto. Y más conciencia de lo sibilino y sutil que el pecado puede ser. Y sí. No, es que yo quería abrir un melón por otro lado. Bueno, yo tengo un melón también que quiero abrir, pero adelante. Vale, pues mi melón. La frutería Academia de la Biblia. El melón por sus frutos los conoceréis, amén, ya lo sí, dice. El melón es el fruto de la Academia de la Biblia. El punto era que estaba pensando la alternativa. A ver, es decir, vale, Félix, lo que estás diciendo, ojo, cuidado, 7 veces cae el justo, estás diciendo que voy a caer, la perfección no es ser perfecto, sino hacer lo que uno, estar haciendo la función que uno tiene que hacer y tal. Pero claro, cuando uno no compra esta idea, que yo creo que es la sanadora, la alternativa es terrible en dos sentidos. Una, que lo hemos mencionado, el hecho de que, claro, es la frustración de no soy perfecto. Por lo tanto, me bloqueo, dejo de intentarlo, indefensión aprendida, culpabilidad, frustración, vergüenza, en fin, todas las teologías tóxicas que quieras, y te escondes o abandonas la fe o pasas de todo. Pero, ¿y si tienes la mala suerte? Y aquí es donde voy. De que sí que te crees perfecto. Es decir, que no contábamos con eso. Caes en la cuenta, dices, no, claro, yo estoy compartiendo esto y a lo mejor puedes llegar a creer que de verdad, o sea, obviamente no creo que nadie diga yo nunca peco, pero que de verdad dices, oye, pues la verdad es que sí que estoy cumpliendo con el listón, soy más perfecto que y tú. Otros no. Yo creo que eso es peor, o sea, y creo que en la Biblia está el caso de un caso un poco arquetípico, que no hay que tampoco meterse tanto con ellos, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Esta sensación de autosuficiencia. Yo sí estoy cumpliendo más bien que mal los 613 preceptos y los otros no. Yo creo que te convierte en una persona hiperlegalista, además contradictoria, porque en realidad tú no eres perfecto, y además con un orgullo que la historia nos ha demostrado que a veces los grandes escándalos que se dan, a veces vienen justamente de personas que en esta paranoia de que soy perfecto, no necesito la gracia de Dios, y además me creo con ¿cómo se llama? El derecho de ir señalando a otros que no son perfectos. Mirar a lo que Dios ha hecho, lo que yo sí he hecho por Dios y Dios conmigo, y tú no. Eso es terrible también. O sea, la alternativa... Ayer Félix en la parroquia estuvo hablando acerca del Salmo 139 y de esa honestidad con la que David le pide al Señor que le revele aquellas cosas que le son ocultas, ¿no? Y aquí juegan un papel muy importante, creo, los amigos y las personas cercanas, que al final son las que te van a ayudar, como decía Félix, a descubrir cuáles son esos puntos ciegos en tu vida, porque al final creo que uno de los grandes problemas o la gran mentira del pecado es cegarte acerca del propio pecado, es hacerte creer que no es pecado o que no es pecado. Sí. Y aquí, creo que los amigos son clave para eso. Normalmente estas personas que son muy moralistas suelen ser muy solitarias. Sí. Claro, porque el gran problema, o sea, a lo que tú comentas, yo solamente puedo decir que el mismo Jesús afirmó, yo no he venido para la gente perfecta, yo he venido para el imperfecto. Entonces, el club de Jesús es el club de los imperfectos. Imperfectos welcome, ¿no? Y pudiendo no viene a condenar. Y pudiendo no viene a condenar.
Pero lo más interesante de esto es que Dios acepta mi imperfección, la asume y juntos trabajamos gracias a su acción en mi vida para que aún no, pero un día seamos semejantes a Él. Pero en lo que tú dices del papel de los amigos, yo creo que cada uno se rodea de la gente que confirma sus prejuicios, ¿verdad? Es decir, el fariseo se reúne con fariseos y si va a ver a Jesús va de noche, para que los otros no lo acusen. Con nocturnidad y alevosía, ¿no? Nocturnidad, alevosía, premeditación y escalo. Pero bueno, o sea, yo reconozco que soy imperfecto, no estoy orgulloso de ser imperfecto, pero me siento amado y aceptado por Dios en mi imperfección. Y eso es lo que me da fuerzas para continuar adelante. A pesar de que ya soy consciente de que volveré a caer una vez, probablemente más de 70 veces 7, pero que en mí está el deseo de continuar. Pero yo había un melón que quería Adelante, Félix. abrir. Frutería, Academia de la Biblia. Es el melón. Hay dos palabras que son muy similares, pero profundamente opuestas. La palabra amnistía y la palabra indulto. Un indulto es que tú eres liberado de la prisión, eres liberado de tu responsabilidad penal, pero los antecedentes continúan allí presentes. ¿Me hago entender? Es decir, si tú vuelves a delinquir, esos antecedentes serán contados en contra tuya. ¿Por qué? Porque ya tienes un registro, ya tienes un récord. Pero la palabra amnistía es mucho más potente y mucho más profunda. La palabra amnistía es que tú eres liberado de la prisión, pero tu expediente es borrado. Es como si tú nunca hubieras delinquido. Consecuentemente, cuando tú vuelves a delinquir, no hay antecedentes que puedan ser usados en contra tuya. Claro, la palabra que la Biblia utiliza para perdón es la palabra amnistía, no indulto. Lo cual quiere decir que cada vez que yo confieso mis pecados, hijitos míos, no pequéis, pero si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Es como si Dios o sea, tú no has pecado, tu registro... Como si cada vez hubieras hecho una multa. Exacto, tu registro está de cero. Cuando van al libro del registro de los cielos, 12 no hay pecados. Sí, y la Biblia lo dice, pero fijaos con qué potencia lo dice la Biblia, ¿no? Como está lejos el oriente del occidente, es una manera de decir, no puede estar más lejos. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Él dice en Miqueas que echará nuestros pecados en el fondo del mar. En el Salmo 43 dice, no me acordaré nunca más de sus pecados. Es que si me permitís la broma, es como cuando yo le vuelvo a pedir perdón a Dios por un pecado confesado y la Trinidad dijera, ¿pero de qué pecado está hablando? Exacto. ¿Ese hombre de qué habla? Porque ha dicho otra vez. ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿Alguien se acuerda de qué va? ¿No? Pero creo que esto es tremendamente potente, porque muchas veces la culpa nos persigue y la vergüenza nos persigue de las caídas anteriores. Y vuelvo a insistir que no es para frivolizar, pero qué increíble que para Dios ese pecado nunca ha existido, ¿no? Como dice Pablo en Colosenses, arrancó el pliego que nos condenaba, ¿no? Donde estaban todas nuestras condenas. Entonces eso es brutal, ¿no? Porque esto es lo que nos permite continuar intentando, sabiendo que las 7 caídas no hacen que Dios le demos asco, ni que Dios nos rechace, ni que Dios acabe harto de tanta inconsistencia, sino que mira el interior del corazón y el deseo de continuar, ¿no? Entonces este melón me parece un melón muy importante. Pues ¿no? ¿me puedo quedar ahí, en esta sección de la frutería? Sí. Porque hay algo muy bonito ahí. Estaba pensando en la película, he olvidado el nombre. La película donde sale, lo ves, ¿no? Wolverine. Que el tema del que roba la plata, ¿cómo se llama? Los Miserables. Los Miserables, iba a decir Los Intocables, sí, de Leon Ness. Los Miserables. Los Miserables, ¿no? De cómo la redención reiterativa, ¿no? De este sacerdote con este hombre que le ha robado y tal, y su misericordia termina transformando a Lobezno, ¿no? A Wolverine. Es Wolverine, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Wolverine, sí. El punto es que no sé si estáis de acuerdo con esto en la interpretación del Mateo, de es que dice ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el contexto habla de amar a los enemigos, en el contexto, bueno, ahí está en Mateo 5. En Lucas, el mismo texto que está hablando del amor a los enemigos, en lugar de decir sed perfectos,
cambia de rollo y dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y conectándolo con la sección esta de la frutería, estaba pensando en las personas que viven esta gracia de Dios, esta misericordia, no desde la excusa, sino desde la esperanza y de la vida con el Señor de este borrón y cuenta nueva, son personas misericordiosas con el otro. Es decir, la pastoral que ejerce una persona que se cree perfecta, que no lo es, pero se lo cree, es una pastoral de juicio que limita al otro, que lo va a condenar, muchas veces con un mecanismo psicológico también de proyección de tus propias miserias en el otro para olvidarte de que tú también eres un desastre, ¿no? Pero en cambio estas personas que han hecho las paces, ¿no? Que han dicho, bueno, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, voy a intentar no caer, pero bueno, tengo abogado, voy para adelante, tienen una mirada del otro misericordiosa y por lo tanto una mirada que empodera al otro, una mirada que ayuda al otro, igual que Dios te ayuda a ti a mejorar a ese proceso, de repente tú te conviertes en ese reflejo de Dios, de Jesús, en el otro y le ayudas en ese camino, en ese progreso del que hablas, en ese camino perfecto, ¿no? de ir disfrutando de la misericordia de Dios. Por lo tanto, bueno, ese ser perfecto y ese ser misericordioso sí que creo que hay cierta conexión bonita, importante, y que realmente esa es la verdadera pastoral transformadora, desde la misericordia y no desde la exigencia, desde la culpa, desde el señalamiento, etc. Ese amor se acaba convirtiendo en un arma misional. O sea, sin querer tú simplemente la recibes, pero resulta que esa misma actitud te desborda y acaba transformando la vida de otras personas. Estaba pensando en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, que casi tenemos a los dos personajes, el que sabe lo imperfecto que es y el que parece que no es consciente de lo imperfecto que dice, es. Yo nunca te he fallado. Nunca te he fallado. Yo te he servido toda la vida, yo lo hago todo bien. Y el problema que esto trae hasta el punto de que el perfecto no siente alegría ni misericordia cuando su hermano vuelve a casa. O sea, se ha olvidado totalmente. Es injusto. No, pero es que esto es lo siguiente. Y que hay algo más triste que no te alegres de lo que tu padre se alegra. O sea, que lo que a Dios le alegra, que lo que Dios siente hacia tu hermano no forme parte de tu alegría. Es que es tan perfecto, el hermano mayor, es tan perfecto. Que juzga al padre. Que juzga, exacto, no al hermano. Claro. Juzga al padre. Juzga al padre. Le dice, oye, tú no estás equivocando. Exacto. Con tu misericordia te estás equivocando, Dios. Pero fíjate qué interesante, en línea con lo que estás diciendo, porque tanto Lucas como Mateo, el contexto es el contexto de hacer bien. Cuando tú eres compasivo, misericordioso, tú estás haciendo bien al otro. El valor redentivo y el valor terapéutico que tiene la compasión cuando la recibes, ¿no? Y en el contexto de Mateo es el contexto de hacer el bien como lo hace un Dios que de una manera indiscriminada lo hace. Haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Pero fijaos qué interesante, perdón, cuando vamos al libro de los Hebreos y dice el sumo sacerdote, antes de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, tiene que ofrecer por los suyos propios. Es decir, tiene que estar en conciencia, en contacto con su propio pecado. Autoconocimiento. Pero además también dice, el sumo sacerdote, precisamente porque él, y lo dice literalmente, es presa de 1000 debilidades, puede ser compasivo y comprensivo con los pecadores. Es decir, cuando tú estás en contacto con tu realidad, o eres un hipócrita o no puedes dejar de ser compasivo y misericordioso con la realidad de los demás, ¿no? Sí, la idea de que mientras seas consciente de que la gracia de Dios actúa en tu vida, o sea, mientras el Señor actúe con gracia en tu vida, tú no tienes derecho a negarle la gracia a los demás. Cuando el Señor diga hasta aquí, ya no tengo más gracia para ti, entonces ya sí, siéntete con la libertad de juzgar al otro, ¿no? Yo creo que esta conciencia de la misericordia, de la gracia, de la compasión de Dios en uno es el motor del amor a los demás, de hacer el bien a los otros. Y me estaba pensando en Hebreos y justamente en Jesús, ¿no? De cómo él, pues bueno, vino a experimentar nuestra condición. Y justamente en Hebreos dice que por cuanto experimentó la presión de lo que supone ser humano, es poderoso para socorrernos. No porque es Dios el que nunca comete, sino porque experimentó, dice nuestra debilidad, dice, pero sin pecados, como que deja ahí. Pero la tentación, pero fue tentado en todo. O sea, conoce la fuerza de la tentación y por eso puede socorrernos, por eso es compasivo, por eso empatiza con nosotros. Es la mezcla
Yo creo que es la mezcla perfecta en el buen liderazgo, la capacidad de empatizar con la persona, pero a la vez la autoridad para sacarte del lugar en el que estás. O sea, yo sé cómo puedes salir de aquí y eso es precioso. A mí me parece muy importante que esto no lo entendamos solamente a nivel individual, sino que en nuestras comunidades podamos practicar esto, porque pensemos que la gente que viene de fuera a nuestras comunidades viene de una cultura que exige perfección constantemente. Y llegar a una comunidad cristiana y darte cuenta de que es lo mismo, pero elevado a la máxima potencia, porque ya se mezcla con religión, con fe, divinidad, espiritualidad, puede ser devastador en la vida de una persona que viene desgastada por la exigencia de la perfección. Sí, en el área física. Llegar a una iglesia y de repente que te vuelvan a decir lo mismo, puedes acabar con la vida de esa persona. Y sin embargo, si la iglesia es un lugar en el que todo eso queda fuera, hay gracia, hay verdad, se acoge a las personas tal y como son, puede empezar un proceso de transformación, un antes y un después en esa persona. Bueno, todos sabemos, y vosotros que habéis leído El poder de los hábitos, que cuando se habla de Alcohólicos Anónimos, precisamente se le pone como ejemplo de lo que es una comunidad terapéutica, ¿no? Una comunidad donde nadie pretende ser lo que no es, todos son alcohólicos, con mayor o menor tiempo de abstinencia, pero nadie pretende ser lo que no es, en que hay apoyo, en que hay comprensión hacia el que cae, hay rendición de cuentas y hay la ayuda para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, una comunidad terapéutica. Una comunidad no puede ser terapéutica si no es real. Si el pecado se esconde, en vez de poderlo verbalizar y poderlo trabajar, entonces no va a ser una comunidad terapéutica. Pero fijaos que ese es uno de los grandes problemas. Todos estamos siempre gestionando impresiones. La gestión de impresiones es cómo quiero que los demás me perciban. Espejo, ¿no? Y cómo los demás esperan, la percepción que esperan de mí. Entonces, claro, cuando una comunidad exige perfección, hay que gestionar las impresiones. El pecado tiene que quedar oculto, las imperfecciones tienen que quedar ocultos, las tensiones se viven en soledad, porque no es seguro, no es saludable y no es políticamente correcto ser imperfecto. Entonces vamos a mentir, vamos a contar mentiras todos. Claro. ¿No? Sí, estaba pensando en esta idea de comunidad, de contraste, ¿no? En una sociedad, quiero rescatar esta idea de que estamos ahora fijándonos en esta teología de la perfección, ¿no? Que a veces se sostiene con la Biblia y demás, pero que es algo que no es, digamos, característicamente cristiano, sino que probablemente es fruto del pecado y es algo que es universal, la perfección. Hoy en día vivimos una sociedad donde a muchas personas no se les ocurre publicar una foto imperfecta. Hay filtros donde tú las arrugas, tal, y chicas y chicos sacan un perfil de Instagram perfecto porque es lo que les han dicho, ¿no? A nivel físico, a nivel de tu vida social tiene que ser perfecta, tus vacaciones, siempre hay una perfección. Que Henry Nowen, hay una frase que dice que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Siempre hay una persona. Detrás de un personaje perfecto hay una persona. Qué buena frase. Que llora. Sí, y me hace pensar en cómo poder ser una iglesia. O sea, yo creo que el poder de la iglesia justamente pasaría por ser una comunidad de contraste frente a una sociedad que te exige perfección. Aquí lo que te pedimos es ser real. Naturalidad. Aquí estamos para seguir a Jesús, pero Dios cuenta con nuestra imperfección y este mensaje de para Él ya eres perfecto. Es decir, la idea de reafirmarnos con esa imagen que hablabas del abuelo o del padre, que ve al niño con sus torpezas, pero ya ese momento es perfecto para mí. No necesitas filtros, de hecho no los quiero, por favor. Yo si quiero ver una foto tú quieres ver una foto de tus nietos o yo de mis hijos, yo no quiero ver una foto con filtros de mis hijos, yo quiero ver a mis hijos, ¿no? Y creo que este mensaje es un mensaje muy potente en una sociedad donde justamente esta idea de perfección tóxica está in your face, ¿no? Está... Sí, y la Iglesia, bajo ningún concepto, deberíamos de promoverla o deberíamos de enfatizarla y ni siquiera permitirla, ¿no? Yo creo que la Iglesia es la comunidad de miserables imperfectos donde todos somos bienvenidos porque todos participamos de esa misma condición humana.
Pero me permitís leer una frase que a mí me motiva muchísimo, es de John Newton. Sabéis que John Newton fue traficante de esclavos, el famoso escritor del himno Sublime Gracia, y que amasó una fortuna, a pesar de que después tuvo también una vida compleja, pero amasó una fortuna en base al dolor de muchas personas. Precisamente Sublime Gracia nace de esta concepción. Pero tiene una frase con la que yo me siento profundamente identificado. Él dice: no soy la persona que debería ser, no soy la persona que me gustaría ser, y no soy la persona que espero ser. Pero, por la gracia de Dios, no soy la persona que acostumbraba a ser. Y me encanta, porque esto plasma también esta idea de progreso, ¿verdad? Sí. Miro hacia adelante y todavía me queda, aún no, algún día. Me encanta este juego dinámico, esta tensión viva de Juan, ¿no? Aún no, pero algún día, ¿no? Acepta tu realidad, esto es lo que hay, pero un día serás igual que él, ¿no? Y entre tanto, mientras esta tensión se consuma, amor, gracia, aceptación para que caigas, te vuelvas a levantar, te vuelvas a caer y te vuelvas a levantar. Yo creo que eso es una buena noticia. No una buena noticia de que tienes que ser perfecto. Totalmente. Cuando sabes que es imposible serlo, ¿no? Estaba pensando en algunas de las palabras, términos que se utilizan para referirse a nosotros, y he anotado algunas. Estaba pensando en tierra, en semillas, árboles, ramas, cuerpo, viña, aprendices, nacidos de nuevo, hijos, familia, y son todo palabras que están en proceso. Ninguna de ellas son términos estáticos. Todo nos indica que tenemos que seguir creciendo y aceptar la etapa en la que estamos. Sí, y siempre me gusta recurrir a esta idea de Jesús, que es el que nos da identidad, que es como camino, ¿no? Jesús como camino, y no solamente como meta, porque sí, tenemos que ser como Jesús, pero Jesús también es un camino. Y me gusta en esta tríada, ¿no? Jesús es el camino, la verdad, la vida, y la verdad tiene muchas aristas. Él es la verdad, pero también la verdad acerca de quién soy yo. Yo soy alguien en proceso. Claro. Y esa es la vida. O sea, la vida, esa vida Zoe es una vida en proceso de seguimiento de Jesús. Y bueno, caminante no hay camino. Se hace camino al andar, ¿no? Entonces, bueno, que podamos disfrutar del proceso y que entendamos que en el Señor, en un sentido, es perfecto ese momento que estamos en el que estamos, y que Dios disfruta también del proceso, yo creo, ¿no? Que el Señor disfruta del proceso, ¿no? Yo, si me permitís, puedo ver a la Trinidad, a Jesús codeando, dándole un codazo al Padre diciendo: ¿ves? Va progresando. ¿Ves el a su aire, ¿no? ¿Ves a Andresito? Le cuesta. Con lo que era. ¿Te acuerdas? Pero es bonito, ¿no? Esta capacidad del cielo de gozarse por las pequeñas victorias, ¿verdad? Y no enfocarse en lo que todavía falta. Es que es fácil, ¿eh? Es muy fácil enfocarse en lo malo. En lo malo somos el pelo de la leche, ¿eh? Es la trampa de la perfección. Cuando tú vives en términos de perfección versus progreso, no puedes sino fijarte en lo que falta. Pues oye, nos ha quedado un podcast muy tierno, me parece, una cosa muy bonita, muy sanadora. Y porfa, es que no te dejes engañar por esta mentira de la perfección tóxica, ¿no? Y aprendamos a disfrutar del proceso, de estar donde tenemos que estar, en las manos del Señor, de cumplir con nuestra función, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer, hay mucha gente que necesita también de nuestra mirada de misericordia. Igual que Dios nos mira con misericordia, mirémonos los unos a los otros con misericordia. Seamos una iglesia bíblica, es decir, llena de miserables, que me gusta mucho eso. E imperfectos, ¿no? La película de los miserables, ¿no? La iglesia de los miserables sería un buen título para una prédica. Y para una iglesia, la iglesia de los miserables. La parroquia de los miserables. ¡Oh, qué bonito! Me gusta mucho. La perfecta parroquia de los miserables. Perfectamente miserables. Así que todo es bonito. Me gusta mucho esto del jazz. El jazz tiene su imperfección también, ¿eh? Es un proceso de tocar, de improvisar, de ir dándole candela. Y Félix, gracias por venir. Esta es tu casa. Hombre, pero espero que no. Esta no es tu casa, Félix, pero me refiero por el entorno. Por el entorno, sí. Y yo, por mi parte, yo ya lo tengo, Andrés. Yo ya estoy contento con este podcast. Yo es que son las 8 y a las 8 y cuarto. A las 8 y cuarto tenemos que ir al Jenkins. Es que pues bueno, estamos contentos de este capítulo 50 y tantos, especial 50 y tantos. Especial 50 años. 50 y tantos años.
Y bueno, la gente estaba pidiéndolo a gritos. Queremos otro podcast, aquí lo tenéis, vuestros deseos son nuestras órdenes. Y vienen más, y vienen más podcasts, no queremos anunciar, pero se vienen cositas. Sí. Y nada, gracias a las editoriales han enviado libros. Se comunica que ha habido un despertar. Se vienen unboxings. Un avivamiento, se vienen unboxings de 3 editoriales, que me parece. De 3. 3 que han venido, se han dado cuenta de las cosas. Ya está, así que no hay que. No vamos se han dado cuenta de las cosas, vamos a hacer aquí una falsa humildad que no pega. Entonces, gracias a vosotros y Andrés, gracias a ti también. Gracias a ti, Alex, por ser como eres. No. Dios me ama. Perfecto. Máquina, tigre, jefe, puma, pirámide, tornado. Bueno, que Dios os bendiga y que vivamos en este proceso precioso del Señor. Amén. Chao. Amnistiaos.